Bienvenidos a un nuevo video de Veamos qué hay adentro. Yo soy Coque. Y yo soy Andy y el día de hoy vamos a ver qué hay dentro del balón más caro y popular del momento, el balón del Mundial de Qatar 2022. Además lo vamos a comparar con el balón oficial de la Liga MX, pero antes tenemos que probar este balón y no se imaginan quién nos va a acompañar. Es momento de que veamos qué hay dentro. Pues ya estamos aquí en La Noria, la casa del Club de Fútbol Cruz Azul. Tenemos un invitado muy especial. Este invitado está por cumplir 20 años de carrera y es el único portero en México que ha logrado conseguir el oro olímpico como portero en México. Bienvenido, Chuy Corona. ¿Cómo estás, Chuy? Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues un gusto que hayas venido, de verdad. Muchas gracias por venir a nuestro canal de Veamos qué hay dentro. No, es un gusto acompañarlos, estar con ustedes aquí en su canal. Cada 4 años hay un mundial en el mundo y este año va a ser en Qatar, en este noviembre de 2022. Y nosotros tenemos aquí el balón con el que se va a jugar. Así es, tenemos el balón original en su mejor versión. El famoso Al Rila. Que en árabe significa el camino o el viaje. Y también Coque tiene ahorita en manos el balón Void que actualmente se está utilizando en la Liga MX. El balón Al Rila no tiene costuras y tiene una nueva forma que Adidas llama Speed Shell, inspirada en el Dhow, que es una embarcación de vela de origen árabe. Al Rila es un balón que cuesta $200 en su mejor versión y de acuerdo con Adidas, el balón utilizará en el Mundial un sistema de suspensión que le permitirá el uso de un sensor en movimiento con mayor precisión de tiempo. O sea, que el balón tiene un chip que se encuentra dentro del balón y rastrea cada toque de juego a una velocidad de 500 veces por segundo. ¿Tú qué opinas de esto, Chuy? ¿Crees que sea posible? Bueno, se me hace algo complicado, pero bueno, hay que hacer uso de la tecnología. Yo creo que eso nos va a facilitar también la toma de decisiones y le facilitará el trabajo también a los silbantes. Exacto, yo creo que ahora sí con los del VAR pues no nos van a poder hacer que no fue penal o sí fue penal, como la vez pasada que todos sufrimos y lloramos. Chuy, tú sabes muchísimo más de balones de fútbol que nosotros. Y antes de ver qué hay dentro de este balón, nos encantaría hacer unas pruebas contigo. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, Andrea, Coque, vamos a probarlo. Perfecto. Para que nos des tu opinión profesional, Chuy. Nosotros somos bien amateurs, la verdad. Vamos a ver. Pues bueno, vamos a hacer la primera prueba. En eso, esta consiste en que nuestro portero invitado, que es aquí Memo, le vamos a tirar los amateurs, super amateurs que somos Andy y yo, y el profesional, que es Chuy Corona. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Bienvenido, Memo, veamos qué hay dentro. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Pero qué? O sea, ¿se patea con esto, con la punta? Pues se supone ¿Con que qué? pues, yo le puedo con esto o darle un punterazo a la Chuy. Pero tienes que pisar a un lado aquí, mira. A mí mejor El que Chuy apoyo lo sé. aquí, Ah, ok. a la altura de... Tu pie de apoyo a la altura del balón. Pero no corro ni nada, ¿no? Nada más camino. Sí, puedes O correr. puedes correr como tú quieras. Chuy. No, pues yo Eso. salpiqué todo. Ah, ya le pegué más Mejor, fuerte. mejor. Sí, Bien. sí. Uno ya, uno ya. Uno que sea gol, Coque. Sí, porque Métele gol. Tienes que anotarle, Coque. ahora va el profesional, Chuy Corona. Te engañaron. ¿Algún consejo que me quieras dar? Míralo a los ojos. Tú puedes. ¡Vaya, Coque! Bien hecho. Ni tú se lo paras. Ay, Jorge Alberto. Ay, Jorge Alberto. Ay. 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 Ambos balones siguieron casi la misma trayectoria, ya que Chuy Corona es un gran tirador y pudo emular el mismo tiro 2 veces. El Void es un poco más suave que el Al Rila.
¿Cómo viste, Chuy? ¿Sí viste la diferencia entre el Void de la Liga MX y el Al Rila o no? Sí, sí hay algo de diferencia, fíjate, sentí el Void un poco más suave a la hora del golpeo, pero los dos tienen buena trayectoria. Si hacen la curva que deben de hacer, la verdad que me queda claro, son muy similares, aunque el Al Rila es más rígido. Ahora que sabemos que el interior del balón sí influye en el desempeño del balón, ahora vamos a descubrir qué hay dentro de estos balones. Estamos listos para descubrir qué hay dentro del famoso balón Al Rila. Voy a hacer el primer corte para ver que todo esté bien, no explotemos. Las manos de Chuy son muy valiosas y las de Andy también. Tenemos aquí varios utensilios, tenemos un hacha, tenemos un machete, semi machete, pero yo creo que mejor vamos a usar el cuchillo de cocina. Cuidado que va a explotar. ¿Va a explotar? ¿Crees que explote? ¿Va de momento a explotar? ¿Por qué? Ah, ya. Ok, ya hice el primer corte. ¿Tú quieres seguirle, Chuy? Ponte el... Ándale, Andy. Ahí va, ¿eh? Ay. Oh, bueno, Aquí chip. tiene que haber un chip. Adidas nos dijo, bueno, vende este balón como que ahí el chip está dentro. Está vacío. Adidas nos mintió. Nos mintieron, no A ver, ábrelo. Chuy, sí. Tú A ver. síguelo abriendo, Chuy. En lo que Chuy abre el balón, Adidas dice, les voy a poner unas imágenes por aquí, que dentro de este balón, que es la versión más cara, cuesta $200, que son 4,000 pesos mexicanos. Dice que hay como unos hilitos que agarran un núcleo y ahí está el chip. Y a mí, pues digo, aunque no se vaya a usar en el mundial, pues sí se me hace una falta de respeto que nos vendan un balón en 4,000 pesos y no tenga el chip. Digo, ¿quién lo va a abrir en su sano juicio? Nosotros, porque pues, a eso se dedica nuestro canal, pero está muy, muy raro. Vean, no tiene el chip, no lo puedo creer. Ahí está el Aquí chip. nada. No, esa No. no. Esa es la bombilla, Sí, ¿no? la bombilla. ¿No será que nada más los que van a estar en el mundial tengan el chip? Pero pues Adidas en su página oficial dice que el balón del mundial va a tener eso. Y pues tú puedes comprar la versión del mundial en las tiendas. Y la que compremos tiene el chip. Sí, es la más cara. O sea, es el O balón sea, de $200. Adidas nos debes una lana. Nos fallaste, Adidas. Muy mal. El que comercializan también debería de traer. Debería de tenerlo. Hay una De hecho, versión premium. se supone que el del año pasado sí lo tenía, pero era un chip que estaba pues, por ahí, en alguna de las costuras. Por ejemplo, aquí. Pero ahora se trataba de tenerlo en medio, ¿no? Exacto, Ajá. como que tenía algo en medio, o sea, como unos hilitos que agarraba el núcleo. Y no estar entre... No. No, porque como dices, No, tendría no que está- tener los... Sí, no. El grosor y todo. Los hilos. tampoco. Se nota algo, ¿no? A ver. Aquí, mira. Adidas nos falló. Te descubrimos, Adidas. No pensaste que nadie fuera a abrir el balón al relay. Nosotros sí lo abrimos y no. No hay nada. ¿Cómo ves, Chuy, que los balones, digo, de todas maneras está padre, ¿no? Pero ¿cómo ves? Nada, muy bonito el balón, pero bueno. Si dices que en las especificaciones dice que trae el chip, pues bueno. En la página oficial de noticias de Adidas, news.adidas.com, comentan que el balón Al Rila con tecnología de chip interno estará en el escenario más grande del deporte, o sea, el mundial. Pero no es muy claro si los balones en venta al público tendrán o no esta tecnología. Investigando más a detalle, parece que hay algunas notas deportivas que dicen que la tecnología del chip interno no estará disponible en los balones de venta al público en general. Lo cual a nosotros se nos hace un poco injusto por el precio que tiene este balón de $200. Déjenos en los comentarios su opinión sobre este tema. Muy bien, ahí, mira, para que no te hagas. Ahora vamos a abrir el Void solo para ver, pues, compararlos, ¿no? diferencias ¿Qué hay? diferencias tienen? Antes traían la cámara y todo, ¿Ah, pero el sí? balón era mucho más pesado. Y tenían también los, como dijimos, estábamos Ah, las hablando de las costuras. costuras. Sí. Y ahorita ya ningún balón tiene Ya costuras, ¿no? A ver, Ese con chip los cuidado, hace más Chuy. ligeros. Como... Si lo habían inflado. Cortó el pastel. No. Cuidado. Ya, amor, quítate esto. Ya terminó, David. Claro. Y ahorita este sí trae chip, ¿no? El chip No, en es medio. igualito. Pues no por ser diferente marca tienen que tener como algún diferenciador. No hay nada dentro Pues de no estos hay nada. balones del mundial. Es literal el hule especial que nos comenta Chuy. La válvula. La válvula. Sí, es la válvula. Sí, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí. ¿qué diferencia debería de tener una marca con otra? La diferencia de un balón de 1,500 pesos No, de a 4,000. uno de 4,000. O sea, nada. Gracias. ¿Tú realmente sentiste la diferencia, Chuy, cuando los pateaste? Ah, dijiste que Ese es más suave. el Void es más el suave Void todavía, ¿no? sí. y que reaccione mejor. ¿Cuál No, crees? los dos tuvieron bien la La curva. curva, la parábola. ¿No viste de dónde entró el puro ángulo? Sí, estuvo bien. Lo vio también nuestro portero, Memo, Y que muy por ahí- similares, ¿no? Los dos disparos muy similares. No hay nada, no hay chip, no hay nada. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos en los comentarios si esperaban que hubiera algo en medio o cayeron en la trampa de Adidas como nosotros. ¿Y el grosor de aquí también influye mucho? Porque este es como que más grueso, ¿no? Ah, sí. Eso sí, yo creo que también, Ah, por sí, eso a ver. mismo se siente más suave a la hora de golpear el Void, ¿va? Porque sí, el Void, como nos está enseñando Chuy, tiene Sí. un poco más, De es más grosor. grueso, sí.
es mucho más grueso el plástico antes del hule que tenemos dentro. Todo bien, Que la- buenas sensaciones ahí, Sí. Por algo lo sentí más, Pues es que mira, más acoginado. Sí. Sí. Se supone que el chip que decía Adidas que tenía este balón, no, este Este. balón, le iba a mandar a los oficiales del VAR 500 veces por segundo el movimiento, donde estaba la pelota en el campo, y pues iba a ser todo un desafío para las personas que le vieran la cara al VAR. Pero bueno, puede que si Nos vieron la cara a nosotros. nos vieron la cara, si Adidas estás viendo esto y quieres que desmintamos y realmente nos estás diciendo que los balones del mundial sí tienen eso, mándanos uno, lo abrimos y vemos qué tiene dentro realmente. Pues bueno, Chuy, muchas gracias por invitarnos. Sí, gracias por A invitarnos. la Noria. Seguro se invitar a Noria. Estaba diciendo las cosas bien. Bueno, Chuy, muchas gracias por invitarnos a la Noria y por venir a nuestro canal de invitado. Nos divertimos mucho realmente en las pruebas que hicimos. Yo sé que el penal que me tiraste fue de buena onda, me lo tiraste a mi cara y pues yo puse las manos y así parece que lo probé. Y pues te admiramos mucho la trayectoria que tienes, mucho éxito con todos los planes que tienes. Nos sentimos muy honrados de que estés con nosotros y ojalá puedas acompañarnos en otros videos. Coque, Andrea, al contrario, muchas gracias por la invitación, también por darse el tiempo de venir a visitarme aquí a la Noria y bueno, aquí tienen su casa y con mucho gusto. Coque, muy bien, Muchas gracias. Puede haber sido con portero. condiciones ya para la En cáscara. otra- para la cáscara, sí, para la cáscara. Sí. No se pierdan el video que les vamos a dejar de este lado, que es donde abrimos unas pelotas de golf. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse a nuestro canal de Veamos qué hay dentro. Gracias, Chuy. Muchas gracias.